A veces en la consulta veo a pacientes que se cuidan mucho, que caminan a diario y comen lo que consideran saludable, pero que al cumplir los 60 años empiezan a sentir que su cuerpo ya no responde igual. Es una sensación de cansancio que no se va con el sueño o esa dificultad para mantener el peso que antes no existía. Como médico con años de práctica, entiendo perfectamente esa frustración. Lo que sucede es que después de los 60, el cuerpo atraviesa cambios silenciosos, pero profundos, que a menudo no tenemos tiempo de explicar con detalle en las citas médicas habituales, que lamentablemente suelen ser muy breves. Sin embargo, hoy quiero hablarles de algo que he observado con regularidad en mi experiencia clínica y que está respaldado por estudios científicos publicados en revistas de gran prestigio. Existe un cambio pequeño, un solo ingrediente que cuesta muy poco y que al añadirlo a su café de la mañana actúa sobre tres frentes que la mayoría de las personas mayores de 60 años consideran imposibles de mejorar. Este método ayuda a reactivar las células madre que el cuerpo ha dejado de producir de forma eficiente. Ayuda a limitar el suministro de energía que las células dañadas o cancerosas necesitan para multiplicarse y, lo más importante para muchos, ayuda a quemar la grasa visceral. Esa grasa peligrosa que se acumula alrededor de los órganos internos. A lo largo de mis más de 2 décadas investigando la medicina metabólica y la regeneración celular, he visto cómo ciertos hábitos diarios pueden cambiar por completo la biología del envejecimiento. Lo que les voy a explicar no es un secreto, sino ciencia que apenas ahora se está integrando en los planes de estudio médicos, a pesar de estar documentada en diarios como Nature o Cell Metabolism. Para entender por qué esto funciona, primero debemos comprender qué ocurre realmente en su cuerpo después de los 60. En esta etapa, tres procesos biológicos se aceleran simultáneamente y, lo que es peor, se alimentan entre sí en una especie de espiral descendente. El primer proceso es lo que llamamos senescencia mitocondrial. Imagine que sus mitocondrias son las centrales eléctricas dentro de cada una de sus células. Cuando usted tenía 20 años, una sola célula muscular podía tener dos. 0,00 de estas centrales funcionando a toda capacidad. Pero los estudios que miden la densidad mitocondrial mediante biopsias muestran que a los 65 años esa cantidad ha disminuido entre un 40% y un 50%. Básicamente, sus células están funcionando a media potencia. Por eso todo se siente más pesado, la recuperación tras un esfuerzo es más lenta y la fatiga aparece mucho antes que a los 40 años. El segundo proceso es el agotamiento de las células madre. Casi nadie habla de esto fuera de los laboratorios, pero es vital. Las células madre son el equipo de reparación de su cuerpo. Si se daña una fibra muscular, si hay inflamación en una arteria o si el revestimiento del intestino se desgasta, las células madre viajan al lugar y regeneran el tejido sano. A los 30 años, usted tiene una reserva activa y abundante de estas células. Sin embargo, a los 65 años, la investigación indica que la población de células madre que circula en su sangre ha caído entre un 60% y un 70%. Esto significa que su equipo de reparación está operando al 30% de su capacidad. Las heridas tardan más en cerrar, las arterias se reparan con menos eficacia y aquí está el punto clave. Cuando no hay suficientes células madres sanas para reemplazar a las dañadas, el cuerpo se vuelve más vulnerable a mutaciones celulares que pueden derivar en enfermedades graves. El tercer pilar de este declive es la desregulación metabólica. Después de los 50, las células se vuelven menos sensibles a la insulina. Las enzimas que deberían descomponer la grasa guardada pierden actividad. En lugar de usar la grasa como combustible, el cuerpo empieza a depender casi exclusivamente de la glucosa o azúcar. Esto es un problema serio porque las células cancerosas tienen una adicción metabólica a la glucosa. Al volverse dependiente del azúcar, el cuerpo crea involuntariamente el ambiente perfecto para que las células dañadas prosperen. Estos tres problemas no ocurren por separado.
La falta de energía mitocondrial daña el ADN, lo que agota las células madre, lo que a su vez debilita el metabolismo. Es un círculo vicioso. Pero la buena noticia que veo a diario en la clínica es que podemos interrumpir este proceso. La ciencia nos dice que hay una intervención que ataca los tres frentes al mismo tiempo: la función mitocondrial, la viabilidad de las células madre y el entorno metabólico. Y todo comienza con un tipo de grasa muy específico que se toma de una manera muy concreta. En mis años de práctica he visto que entender el por qué ayuda a mis pacientes a mantener el hábito, especialmente porque los resultados celulares más profundos suelen consolidarse a partir de la sexta semana. El ingrediente del que hablo es el aceite MCT, pero no cualquier tipo, sino una fracción específica llamada ácido caprílico o cocho. Para que lo entiendan de forma sencilla, la mayoría de las grasas que comemos, como las del aceite de oliva o la carne, tienen cadenas largas de átomos de carbono. Su digestión es lenta, deben pasar por el sistema linfático y muchas veces terminan almacenándose como tejido graso antes de ser usadas. El aceite MCT es distinto. Sus cadenas son cortas, lo que cambia totalmente las reglas del juego. No necesita una digestión compleja. Se absorbe directamente y llega al hígado, donde se convierte casi de inmediato en cetonas, específicamente en una molécula llamada beta-hidroxibutirato o BHB. Lo fascinante es que estas cetonas aparecen incluso si usted no está haciendo una dieta estricta o un ayuno prolongado. El BHB es la llave maestra, es lo que envía la señal a sus células para que dejen de depender del azúcar y empiecen a quemar grasa. En un estudio clínico relevante, se comparó a adultos que consumían aceite MCT con otros que consumían las mismas calorías de aceite de oliva. El grupo de MCT no solo perdió más peso, sino que perdió un 2,9% más de grasa visceral. Esta es la grasa que rodea el hígado y el páncreas, la que causa inflamación y aumenta el riesgo de cáncer. Al medir sus células, se descubrió que estaban oxidando grasa a un ritmo un 29% más alto. Simplemente les dimos la señal molecular adecuada y el cuerpo respondió. Como les mencionaba, ese cambio en el metabolismo hacia el uso de grasas es solo el principio. Lo que realmente me fascina como médico y lo que considero el descubrimiento más esperanzador de los últimos años es cómo este proceso afecta a nuestras centrales eléctricas celulares y a nuestro equipo de reparación interno. En mis años de práctica, siempre nos enseñaron que la pérdida de energía y de capacidad regenerativa era un camino sin retorno al envejecer. Pero la evidencia actual nos cuenta una historia muy distinta. Hablemos del segundo mecanismo: la biogénesis mitocondrial y la reactivación de las células madre. Estos dos procesos están profundamente conectados. Recuerden que entre los 20 y los 70 años perdemos casi la mitad de nuestras mitocondrias. Durante décadas, el consenso médico fue que esto era inevitable. Sin embargo, estudios publicados en revistas como PLOS ONE muestran que el suplemento con aceite MCT activa una proteína llamada PGQ1-alfa. En términos sencillos, esta proteína es el capataz o el regulador maestro que ordena la construcción de nuevas mitocondrias. Imagine que cada una de sus células es una fábrica. A los 25 años tenía 100 generadores nuevos. A los 65 le quedan 50 y están fallando. Al introducir el aceite MCT, es como si hiciéramos una inversión de capital en esa fábrica. El cuerpo recibe la señal para construir 30 generadores nuevos y reparar los antiguos. En estudios clínicos, tras solo 4 semanas, los participantes mostraron un aumento del 37% en la expresión de este capataz y un 28% más de mitocondrias en sus células musculares. Esto se tradujo en una capacidad física un 25% mayor. No es magia, es simplemente darle a la célula las herramientas para reconstruirse. Pero aquí es donde el equipo de reparación, las células madre, entra en juego de una forma que nos ha dejado boquiabiertos a los investigadores.
El BHB, esa acetona que produce el aceite MCT, influye directamente en cómo se comportan estas células. Investigadores de Harvard y del Instituto Salk han demostrado que el BHB ayuda a mantener a las células madre en un estado de quiescencia protectora. Para explicárselo a mis pacientes, suelo usar esta comparación. Imagine que sus células madres son soldados en un cuartel. Si están todo el tiempo fuera, bajo el sol y el estrés, se agotan y mueren prematuramente. Cuando los niveles de BHB son bajos, lo cual es común en personas mayores de 60 años que dependen mucho del azúcar, las células madre salen del cuartel antes de tiempo, se desgastan y pierden su capacidad de regenerar tejidos. Pero cuando los niveles de BHB suben gracias al aceite MCT en su café, esas células se mantienen protegidas, viven más tiempo y están mucho más listas para actuar cuando realmente hay un daño que reparar. Esto se ha comprobado mediante técnicas avanzadas de secuenciación de ARN. Es una realidad biológica. El simple acto de cambiar su grasa matutina está ayudando a preservar el equipo de mantenimiento que previene el daño celular que a largo plazo conduce a enfermedades graves. Esto nos lleva al tercer mecanismo que es crucial para la prevención, el entorno metabólico contra el cáncer. Quiero ser muy preciso y honesto con ustedes, como lo soy con mis pacientes en la clínica. No estoy diciendo que el aceite MCT sea una cura para el cáncer, pero la ciencia nos muestra algo muy específico sobre la vulnerabilidad de las células dañadas. En 1931, el doctor Otto Warburg ganó el premio Nobel por descubrir que las células cancerosas consumen glucosa a un ritmo de 10 a 50 veces mayor que las células normales. Tienen una adicción al azúcar. Además, sus mitocondrias suelen estar dañadas, por lo que no pueden usar grasas o cetonas de manera eficiente para obtener energía. Al consumir aceite MCT y producir cetonas, usted está creando un ambiente metabólico donde sus células sanas prosperan porque tienen mitocondrias funcionales que aman las cetonas, mientras que las células dañadas se ven privadas de su combustible principal, el azúcar. Investigaciones lideradas por expertos como el Dr. Thomas Seyfried han demostrado que reducir la disponibilidad de glucosa y elevar las cetonas crea un entorno sistémico hostil para el crecimiento de tumores. Al mantener niveles más altos de cetonas circulantes, incluso en una forma leve como la que produce el aceite MCT, se reducen los marcadores de inflamación que impulsan el cáncer y se bajan los niveles de insulina, que es una hormona que suele promover el crecimiento celular descontrolado. Básicamente, estamos reconstruyendo la arquitectura celular para evitar que el daño se acumule en primer lugar. El cuarto punto que veo constantemente en mis pacientes de más de 60 años es la pérdida de músculo o sarcopenia. Esto no es solo una cuestión de estética. El músculo es el órgano metabólico más importante para su longevidad. Cuando se pierde músculo, se pierde la capacidad de quemar energía incluso estando en reposo. El problema es que cuando intentamos perder grasa, el cuerpo suele sacrificar un 25% de músculo en el proceso. El aceite MCT cambia esta ecuación. El BHB tiene un efecto anticatabólico. Cuando el cuerpo detecta cetonas, interpreta que hay energía disponible y que no necesita destruir el músculo para obtener azúcar. Además, las cetonas activan una vía llamada mTOR, que es el interruptor principal para construir músculo. Pero lo hacen sin necesidad de disparar la insulina, que es la hormona que nos hace acumular grasa. En un estudio con adultos de entre 55 y 75 años con pérdida muscular, el grupo que tomó solo 14 gramos de aceite MCT al día logró algo que la ciencia convencional considera casi imposible en personas mayores. Perdieron más de 3 kilos de grasa y ganaron casi 1 kilo de músculo puro simultáneamente. Esto es vital para mantenerse fuerte y metabólicamente sano durante décadas. Llegamos ahora a un punto que me encanta explicar en la consulta porque es donde ocurre la verdadera magia bioquímica, la sinergia con el café.
Muchos de mis pacientes ya toman café por la mañana, pero no saben que al combinarlo con el aceite MCT están creando un efecto multiplicador. No es simplemente uno más uno, es mucho más. La cafeína por sí sola aumenta la oxidación de grasas en aproximadamente un 29%. Lo que hace es abrir las puertas de sus células de almacenamiento de grasa y ordenarles que liberen su contenido al torrente sanguíneo. Pero aquí está el problema que veo a menudo. Si esa grasa liberada no se quema de inmediato, simplemente vuelve a circular y se empaqueta de nuevo en sus depósitos. Es como sacar la basura de casa, pero dejarla en la acera. Si el camión no pasa, la basura vuelve a entrar. Ahí es donde entra el aceite MCT. Las cetonas que produce actúan como el incinerador que está esperando ese combustible. La demanda metabólica que crean las cetonas captura la grasa que la cafeína ha movilizado. Los estudios muestran que mientras el café aumenta la quema un 29% y el MCT un 25% por separado, cuando se toman juntos, el aumento no es del 54%, sino de más del 120%. La sinergia es multiplicativa. Por eso, el momento ideal es a primera hora de la mañana, en ayunas. En ese estado, sus niveles de insulina están en el punto más bajo, el azúcar no compite con las cetonas y su cuerpo está totalmente preparado para recibir esta señal de limpieza y energía. Ahora, como su médico, quiero ser muy preciso con el protocolo, porque los detalles son los que marcan la diferencia entre obtener resultados o simplemente tener un malestar estomacal. No todos los aceites MCT son iguales, y esto es algo en lo que muchos fallan. El aceite MCT se divide en diferentes ácidos grasos según su longitud. El 6, por ejemplo, se convierte rápido en energía, pero suele causar un malestar digestivo terrible. Hay que evitarlo. El C12, que es el más barato y el que abunda en los aceites de coco económicos, se comporta más como una grasa normal y no produce tantas cetonas. El estándar de oro, el que yo recomiendo en mi práctica, es el cocho ácido caprílico. Es el que se convierte en cetonas más rápido y el que mejor tolera el cuerpo. Cuando vaya a comprarlo, lea la etiqueta. Busque uno que sea puramente cocho o una mezcla de cocho y C10. Evite los que tienen mucho C12 o que son simplemente aceite de coco líquido. Vale la pena invertir un poco más en la calidad por el efecto metabólico que conseguirá. El segundo pilar del protocolo es la progresión. En la clínica siempre digo, empecemos despacio para llegar lejos. No cometa el error de tomar una cucharada grande el primer día. Su hígado necesita adaptarse. Comience con una sola cucharadita, unos 5 mililitros, durante los primeros 3 o 4 días. Si su digestión va bien, suba a una cucharada sopera, 15 mililitros, que es la dosis clínica utilizada en la mayoría de los estudios exitosos. Con el tiempo, si se siente bien, puede llegar hasta una cucharada y media, pero no recomiendo pasar de los 30 gramos al día. Si alguien le dice que el MCT le sentó mal, lo más probable es que empezara con una dosis demasiado alta. El tercer secreto profesional es la emulsificación. Si usted simplemente echa el aceite en el café y lo mueve con una cuchara, el aceite flotará arriba. Esto es un error por dos razones. Primero, el sabor es desagradable. Y segundo, la absorción es mucho más pobre. Debe batirlo. Use una batidora de mano o un espumador de leche potente durante 15 o 20 segundos hasta que el café se vuelva cremoso, como un café con leche. Esto rompe las gotas de aceite en partículas microscópicas que su cuerpo absorbe con mucha más facilidad y eficacia. Como toque adicional que recomiendo mucho, puede añadir una cucharadita de mantequilla de pastoreo o ghee. Esto no solo mejora la textura, sino que añade butirato, una grasa de cadena corta que es maravillosa para la salud del revestimiento intestinal y para las células madre de su sistema digestivo. Además, le dará una sensación de saciedad que le permitirá llegar al almuerzo sin pensar en comida. Hablemos ahora del factor tiempo, porque el orden de los factores sí altera el producto cuando se trata de su biología.
En mi experiencia clínica, el mayor beneficio se obtiene al consumir este café con aceite MCT dentro de la primera hora tras despertar y antes de probar cualquier alimento sólido. Lo ideal es que después de tomarlo, intente retrasar su primera comida entre 2 y 4 horas. No se preocupe, no tendrá que luchar contra el hambre. Lo que observo en mis pacientes es que la combinación de la cafeína con las cetonas produce una claridad mental y una saciedad tan profundas que posponer el desayuno se vuelve algo natural, casi sin esfuerzo. Durante esa ventana de 2 a 4 horas, su cuerpo entra en una zona metabólica privilegiada. Está quemando grasa almacenada, activando la reparación de las mitocondrias y manteniendo ese escudo protector para sus células madre. Si usted rompe este estado comiendo algo temprano, especialmente carbohidratos como pan o fruta, disparará la insulina y detendrá de golpe la producción de cetonas. Proteja esa ventana matutina. Es su momento de regeneración. Para maximizar los resultados, hay 3 complementos sencillos que recomiendo integrar. Primero, trate de mantener un ligero déficit de calorías, nada extremo, solo unas 300 a 500 calorías menos de lo habitual. Como el aceite MCT reduce el hambre, esto le resultará mucho más sencillo. Eso sí, recuerde contabilizar las calorías del propio aceite, unas 130 por cucharada dentro de su total diario. No se trata de añadir grasa sobre una dieta excesiva, sino de sustituir fuentes de energía menos eficientes. Segundo, y esto es vital para mis pacientes mayores de 60, incorpore entrenamiento de fuerza o resistencia 2 o 3 veces por semana. No necesita ir a un gimnasio de atletas. Basta con usar bandas elásticas, hacer sentadillas en casa o levantar pesas ligeras. ¿Por qué es tan importante? Porque las cetonas envían la señal de construir músculo, pero su cuerpo necesita el estímulo mecánico del ejercicio para saber dónde aplicar esa construcción. Tomar su café con MCT unos 60 a 90 minutos antes de estos ejercicios le dará una energía constante, sin los bajones que causa el azúcar, y le ayudará a recuperarse mucho más rápido. Tercero, asegúrese de consumir entre 20 y 30 gramos de proteína de buena calidad en las 2 horas posteriores a su entrenamiento. Esto proporciona los ladrillos necesarios para que la señal de construcción muscular que activaron las cetonas se convierta en tejido real. Esta combinación de aceite MCT, ejercicio moderado y proteína es el entorno bioquímico perfecto para lograr lo que la mayoría cree imposible: perder grasa y ganar músculo al mismo tiempo después de los 60. No intente hacerlo todo perfecto desde el primer día. Mi consejo como médico es que empiece mañana mismo solo con una cucharadita de aceite MCT, cocho, batido en su café solo. Mantenga eso durante una semana. Luego, añada la mantequilla o el ghee. Después, intente alargar el tiempo hasta el desayuno. Si construye el protocolo de forma gradual a lo largo de un mes, será mucho más probable que lo mantenga de por vida. La constancia al 70% siempre será mejor que la perfección de una semana seguida del abandono. Ahora, ¿qué puede esperar sentir y en qué plazos? Es importante gestionar las expectativas. En las primeras 2 semanas, lo primero que notará será una mejora en la claridad mental y la energía matutina. Esas nubes mentales de media mañana suelen desaparecer. Esto sucede porque sus neuronas están respondiendo a un combustible mucho más eficiente. También verá que tiene menos hambre. Es posible que la báscula baje un poco, pero suele ser pérdida de líquidos asociada al cambio metabólico inicial. Entre la semana 3 y la 8 es cuando ocurre la transformación visible. Aquí es cuando empezamos a ver una pérdida de grasa real, generalmente entre medio kilo y 1 kilo por semana, especialmente en la zona abdominal. Si está haciendo los ejercicios de resistencia, notará que se siente más fuerte. Para el segundo o tercer mes, los efectos en sus centrales eléctricas celulares, las mitocondrias, estarán en su punto máximo. Mis pacientes suelen decirme en este punto que sienten que tienen la energía que tenían hace 10 años. No es un efecto placebo, es su cuerpo funcionando con un 28% más de mitocondrias y de forma más limpia.
Antes de terminar, como su médico, debo hablarles de la seguridad, porque aunque el aceite MCT es extraordinariamente seguro para la gran mayoría, hay situaciones específicas donde debemos tener precaución. Si usted padece de una enfermedad hepática activa, es fundamental que consulte con su especialista antes de comenzar, ya que todo el proceso ocurre en el hígado. Asimismo, si tiene diabetes tipo 1 o si tiene diabetes tipo 2 y utiliza insulina o ciertos medicamentos como las sulfonilureas, debe vigilar sus niveles de glucosa con mucha atención. El aceite MCT mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual es excelente, pero podría requerir un ajuste en su medicación para evitar bajadas de azúcar. Por último, si toma anticoagulantes como la warfarina, siempre es prudente monitorizar sus niveles habituales al realizar cambios en la ingesta de grasas. Para la mayoría de las personas mayores de 60 años que no presentan estas condiciones específicas, este es uno de los hábitos más seguros y respaldados por la evidencia científica que pueden adoptar hoy mismo. Cumplir años no tiene por qué ser una sentencia de cansancio o fragilidad. He visto a pacientes transformar su salud metabólica por completo, personas que revirtieron una década de fatiga crónica y vieron cómo sus marcadores de inflamación se normalizaban. No eran personas con una genética excepcional, simplemente fueron constantes con un cambio basado en la ciencia. Lo que hemos aprendido hoy es vital. Después de los 60, el declive de las mitocondrias, el agotamiento de las células madre y la dependencia del azúcar se aceleran y se alimentan entre sí. Pero estos procesos responden a una misma intervención: elevar los niveles de BHB a través del aceite MCT Cocho en su café matutino. El protocolo es claro y realizable. Una cucharadita de aceite Cocho batida en su café en ayunas, retrasando la comida unas horas y manteniendo un poco de actividad física. Empiece mañana mismo con ese pequeño paso. Dele a su cuerpo 8 semanas. Sus centrales eléctricas celulares se reconstruirán. Sus células madre estarán mejor protegidas. Y el entorno que las células dañadas aprovechan se volverá mucho menos hospitalario. Estará quemando esa grasa visceral de forma clínicamente validada. Y sobre todo, recuperando la vitalidad que merece. En el próximo video voy a profundizar en las investigaciones más recientes sobre el ayuno intermitente y cómo, al combinarlo con este protocolo de café con MCT, se potencian aún más estos 5 mecanismos de salud, incluyendo datos específicos sobre el metabolismo de las células cancerosas que casi nadie en la comunidad médica se atreve a discutir abiertamente. Por favor, déjeme un comentario con su mayor duda sobre este método o cuénteme su experiencia si ya ha probado el aceite MCT. Leo cada mensaje y sus preguntas guían mis próximas investigaciones. Siga cuidándose y nos vemos en el próximo video. Si este video te ha sido útil, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Ayúdame a llegar a 50,000 suscriptores para que más personas puedan recibir esta información.